y que además, bueno, Rosita Sánchez Lara, la maestra Rosita Sánchez Lara, que está en la mesa directiva de ICOM, nos dijo, es que no puede ser que no esté esta exposición aquí en el simposio. Y bueno, aquí estamos, muchas gracias Rosy por la invitación. Y esta exposición se hizo en el marco del centenario de la batalla de Zacatecas en el 2014, y yo me voy a permitir leer porque sí hay algunos detalles que no quisiera dejar pasar y que si los digo así hablando segurito que se me van a pasar. Entonces voy a ir leyendo y platicando, espero no les moleste. E inicio con esta primer frase de Octavio Paz, que en El laberinto de la soledad hace un comentario sobre lo que para él es la Revolución Mexicana, pero que me pareció muy prudente ponerlo porque finalmente es un fragmento que creo se puede adaptar no nada más a lo que fue la Revolución Mexicana o la batalla de Zacatecas, sino a muchas guerras que todavía hasta el día de hoy desgraciadamente continuamos viviendo en el mundo. Y bueno, Octavio Paz dice, la revolución fue un descubrimiento de nosotros mismos y de regreso a los orígenes, primero, luego una búsqueda y una tentativa de síntesis, abortada varias veces, incapaz de asimilar nuestra tradición y ofrecernos un nuevo proyecto salvador. Finalmente fue un compromiso. Y pues finalmente en eso acaban desgraciadamente muchas guerras, en compromisos. La siguiente, por favor. Los mexicanos de la primera década del siglo XX eran dos generaciones entrelazadas. Una era la que vivió las guerras de Reforma entre 1857 y la intervención francesa de 1862 a 1867. La otra generación fue la que disfrutó de la paz porfiriana, que estamos hablando de una cierta fracción de la sociedad, no de toda la sociedad en su conjunto, obviamente. Los excluidos, entre otros, fueron los jóvenes provenientes de sectores intermedios. La siguiente, por favor. El 15 de septiembre de 1908 se fundó el primer club antirreeleccionista de México, que posteriormente se formalizó como un partido y que prácticamente cambió la historia de este país. En las reuniones sociales, como las fiestas realizadas por las tardes en las casas que se llamaban jacarandas, este tipo de tertulias, los seguidores del partido no solo se reunían a celebrar algo, sino también a hablar de cuestiones políticas, antirreeleccionistas desde luego. Uno de los principales actores de esta oposición, política fue Francisco I. Madero, junto con un grupo de seguidores, en su mayoría jóvenes, entre los que se destaca el zacatecano Roque Estrada, que fue uno de los ideólogos justamente de este movimiento y va a ser una parte muy importante de este primer movimiento revolucionario que fue el movimiento maderista. Y bueno, nada más si regresamos al anterior, voy acompañando las láminas con algunas fotos que me parecen muy interesantes. Esta, por ejemplo, que bueno, no hay que decir mucho, las imágenes hablan por sí solas. La siguiente. Tras su derrota como contendiente de Porfirio Díaz, el 5 de octubre de 1910, Madero propuso el Plan de San Luis, que postuló la no reelección, el desconocimiento del gobierno de Díaz y convocó también al pueblo para el levantamiento armado a las 18 horas del 20 de noviembre. Recordemos que en el mes de julio de aquel año se habían convocado elecciones y estaban como contendientes tanto Díaz como Madero, pero obviamente arrasó Porfirio Díaz y de ahí se decantó a toda esta serie de movimientos que culminan el 20 de noviembre con este llamamiento a la rebelión. Es así como inicia, la anterior por favor, es así como inicia la Revolución Mexicana y 104 años después un proyecto museológico que se tituló Batalla de Zacatecas, versos y acordes de la Revolución Mexicana y que estuvo justamente en esta sala donde nos encontramos el día de hoy. El 23 de junio de 1914 se dio una de las luchas más cruentas de la Revolución Mexicana, el ataque a Zacatecas, que fue ordenado por el primer jefe del ejército constitucionalista, Venustiano Carranza, y que pidió al zacatecano Pánfilo Natera liderar las fuerzas revolucionarias que estaban aquí en la División del Centro.
Las acciones militares de la División del Norte, dirigida por Francisco Villa, eran parte de la estrategia constitucionalista para desalojar al ejército. Y no es que vaya a dar una plática sobre lo que fue la batalla de Zacatecas, pero es importante para poder comprender el proyecto, pues tener al menos un contexto histórico inicial. Y como podemos ver aquí, se ven varias fotografías. En la parte de arriba es justamente Felipe Ángeles en el Cerro de la Bufa, después de haber culminado esta batalla, y que es el edificio del Palacio Federal, que fue el único destruido en el centro histórico. Digo, hubo daños en todos los edificios, pero en particular no por un bombardeo, porque le haya caído un cañonazo, sino por un error. Ahí se guardaban todas las municiones, y un soldado de la División del Norte, sin querer, encendió algo, se prendió el edificio, explotó, y de hecho Pancho Villa y Felipe Ángeles estaban muy cerca y prácticamente que vieron pasar la muerte frente a ellos. Y bueno, acá abajo vemos una fotografía de Pancho Villa justamente antes de entrar a Zacatecas, aquel 14 de junio, y una fotografía pues de un entierro ya posterior a la batalla. Todas estas fotografías acompañaron también a la exposición. Zacatecas era el paso al centro del país por las vías del ferrocarril y uno de los bastiones federales más importantes en el norte. En aquel año, en 2014, el Instituto Nacional de Antropología e Historia se sumó a la conmemoración del centenario de la batalla de Zacatecas, y lo que propuso fue una exposición, la cual se decidió montar justamente en este museo. Por ello, la primera pregunta fue: ¿cómo hablar por primera vez en un museo con una temática virreinal sobre una guerra que ocurrió en el siglo XX? Y esa fue la gran pregunta, y cómo iniciar esta exposición, que se hizo además, pues, no nada más por parte del museo, sino de manera colegiada, y ahorita iremos viendo, y gracias también a la Coordinación Nacional de Exposiciones, de Museos y Exposiciones, y aquí a Evita Ayala, que estuvo a cargo de ver todo lo que fue el movimiento de obra. La siguiente, por favor. Como bien les decía, yo no trabajé solo en este proyecto, porque, bueno, perdón, se me fue. Esa fotografía es muy importante, ya que habla justamente de cómo este museo, como bien comentaba Rosy hace unos momentos, abrió justamente sus puertas en 1917. Abrió en plena Revolución Mexicana y fue una de las sedes, y bueno, fue sede de esta exposición. No por ello fue coincidencia que la exposición se planeara para este museo, porque estábamos ya a muy poquito tiempo, eran 97 años en aquel momento, de celebrar el centenario del Museo de Guadalupe. Y bueno, fue un museo que de manera muy atípica abrió en la Revolución Mexicana. La siguiente. Su primer director fue Manuel Pastrana, que fue el señor embigotado que vieron ahí retratado, quien recibió el nombramiento a nivel estatal, que es este nombramiento que vemos aquí por parte del gobierno del estado. En aquel año, en 1917, hubo 6 gobernadores en turno, entonces ya se lo dieron en el último periodo de aquel gobernador que duró hasta principios de 1918. Y acá, ya 2 años después, en el 19, al museo, a través de este nombramiento a Manuel Pastrana, pues se le hace un nombramiento federal, y desde entonces dependemos de la federación, ya que el nombramiento lo firma Venustiano Carranza y el museo dependerá directamente de Educación. Ya después, como comentaba Rosy, en 1939 se une al Instituto Nacional de Antropología e Historia. Inicia entonces con este gran proyecto de la batalla de Zacatecas, una gran aventura también, la concepción del proyecto, qué decir, qué no decir, por el tema que se estaba tocando. El licenciado José Muñoz Bonilla, quien veía de cerca los eventos para la conmemoración del centenario, junto con la licenciada Franco, tuvieron la confianza de entregarme este proyecto, que surgió como una idea que debía de materializarse, y en muy poco tiempo además, que esa era, yo creo, que el gran reto. El reto fue construir un guión curatorial sobre la batalla de Zacatecas. La siguiente, por favor.
en el que de manera particular decidí que no se obviara la guerra, que no se mostrara la guerra como tal, sino hablar también de otras cosas, de ahí lo indecible, que no estuviera únicamente compuesta por armas, por fotografías cruentas, por noticias negativas, estrategias, venganza, destrucción y muchas cosas más que han vestido a una guerra en cualquier época de la historia. En algún momento incluso llegué a pensar que no había sido la mejor idea darme a mí este proyecto porque yo soy completamente pro paz y hablar de la guerra de entrada para mí era ya un conflicto. La siguiente. La curaduría propone una serie de preguntas que se establecen en el tiempo y en el espacio, no solo en una locación particular, económica, social o política, o en una narrativa local. La curaduría es un espacio que concierne a todos, que concierne a otros y que nos concierne finalmente a todos nosotros. Por ello, esta exposición se convirtió en un homenaje a los hombres y mujeres zacatecanos que, a pesar de la guerra, continuaron viviendo su propia cotidianidad. De ahí que fue posible ir ya tejiendo este hilo que fue el guión narrativo. Yo no trabajé, como les comentaba, sola obviamente en este proyecto, porque quienes laboramos en los museos y en la materialización de exposiciones sabemos que no es una tarea individual, sino una suma de esfuerzos para conseguir el resultado final. Y en la curaduría pasa lo mismo. El doctor Marco Antonio Flores Zavala, quien es catedrático de la Universidad Autónoma de Zacatecas, fue en realidad la cabeza académica que nutrió el guión de cantidades de información en torno a lo que sucedía en Zacatecas durante aquel año de 1914. Entregó generosamente al Museo de Guadalupe la investigación que aún no publicaba porque la iba a publicar justamente para aquel año, pero nos la entregó ahora sí que antes de que saliera del horno y con ella pudimos trabajar para poder ir construyendo este guión. Por otra parte, la historiadora Estefanía Sosa, quien estaba en aquel momento de servicio social, se dio a la tarea de poder zambullirse en la hemeroteca y en la fototeca del Estado y poder conseguir pues una cantidad de fotografías y periódicos de la época para ir sabiendo qué estaba ocurriendo en Zacatecas en 1914. No nada más si había habido un levantamiento en Jerez o en Calera, Salud o en Concepción del Oro o en otro lugar, sino también qué sucedía en la ciudad, qué vivía la gente, había mercados, había teatro, había cine. Gracias a toda esa investigación hemerográfica pudimos saber qué ocurría. Por su parte, Mayra Sánchez Valle, museógrafa de este museo, asistió a la mayoría también de las reuniones curatoriales junto con nuestra directora para alimentarse de ideas que pudieran ayudar a hacer realidad a través de la gráfica este gran proyecto. De ahí que los equipos deben de ser pues multidisciplinarios porque nutren justamente el proyecto de una exposición. El Museo del Siglo XXI es un espacio narrativo en donde se plantean preguntas, se generan controversias y también se problematizan temas. En este sentido, nuestro guión curatorial tenía como intención darle a nuestros visitantes lecturas desde múltiples frentes que provocaran, en el mejor de los casos, alguna reflexión. Esto fue ver el tema de la batalla de Zacatecas desde 3 frentes diferentes: la lucha armada, la vida cotidiana, pero también el arte. La siguiente. Aquí sí me permití poner el texto de lo que fue el concepto museológico, porque esto es la columna vertebral de la que vamos a poder partir para ir construyendo los distintos temas del guión. El concepto museológico de esta exposición fue generar una exposición temporal tridimensional en la que a lo largo de los 5 núcleos temáticos se mostraran los antecedentes, protagonistas y la época en la que se suscitó uno de los hechos bélicos más cruentos de la Revolución Mexicana, que colocó a Zacatecas como un eje militar del país. Así también, a través de la exposición, se mostró el ambiente cultural en el que Zacatecas fue cuna de 3 artistas que protagonizaron el nuevo nacionalismo en las artes y que lo veremos más adelante. En cuanto al concepto museográfico, el concepto fue realizar un diseño museográfico que estuviera en armonía con el inmueble y que ofreciera al visitante espacios sorpresivos. Esa era una de las intenciones, estar sorprendiendo al visitante con distintos elementos, no a partir de que hubiera 1000 cuestiones multimedia, sino sorpresas visuales museográficas y también de elementos multimedia.
La gama cromática recordará la tierra roja zacatecana y los colores ocres de su paisaje. Se diseñarán espacios interactivos y dinámicos que ayudarán al visitante a tener una comprensión más amplia de cada núcleo, así como ambientación que recree algunos temas en particular, y por ello puse aquí este cuadro, que es un detalle justamente de una panorámica de Manuel Pastrana, porque aquí vemos esta paleta que luego ustedes van a poder comparar ya con las fotografías que puse aquí de la exposición. Pero vamos a ver cómo estos colores son los que van a dominar en la cromática de la exposición. La siguiente, por favor. Fueron 5 núcleos… Hans-Georg Gadamer, en su libro La actualidad de lo bello, anota que la belleza sale inesperadamente a nuestro encuentro. Y es justamente lo que quisimos hacer en conjunto con esta exposición, sorprender con belleza y no solo con escenas de guerra, ir más allá de una lucha armada, caminar por la estética de una época a través de la música, de la literatura y de la pintura, de la mano de 3 grandes que fueron Manuel M. Ponce, Francisco Goitia y Ramón López Velarde. 3 contemporáneos de la batalla, y aquí vemos pues sus retratos, que arriba es Manuel M. Ponce en su estudio, López Velarde abajo y Goitia en su taller en Xochimilco. Esto que ven ustedes aquí es el plano museográfico, el sembrado ya de la obra, de cómo se fue construyendo. Gracias justamente a la Coordinación de Museos y Exposiciones es que se pudo hacer todo un mamparaje que hasta hace poco todavía nos funcionó para otras exposiciones. Lo tratamos de seguir readecuando para otras muestras que tuvimos, y vemos aquí cómo están divididos los 5 núcleos temáticos, que fueron las armas pronto a preparar, el núcleo 1, núcleo 2, a lidiar marcharemos, núcleo 3, partitura del íntimo decoro, núcleo 4, prestos estad a combatir, y núcleo 5, así en la guerra como en la paz, el arte. Y además algo interesante fue que decidimos que los títulos de la exposición fueran pequeños fragmentos que encuentran ustedes ya sea en la marcha de Zacatecas o esto del íntimo decoro en una poesía de Ramón López Velarde, y vemos entonces cómo se va construyendo desde la entrada, atrás de la mampara que ustedes ven allá roja, y cómo el visitante va a pasar, justamente aquí en medio había un túnel, para pasar ya a la parte de la guerra. Ahorita vamos a ir viendo cómo se construyó ese guión. La siguiente, por favor. A continuación trataré de hacerles una breve descripción de cada uno de los temas de la exposición, e iremos recorriendo por medio de imágenes esta propuesta que marcó un antes y un después en el tipo de exposiciones que presentó este museo, más colocado hacia el siglo XXI. Mejor será, como bien decía López Velarde, no regresar al pueblo, el Edén subvertivo que se calla en la mutilación de la metralla. Todos estos fragmentos que van a ir viendo de textos también los incluimos nosotros en la exposición. Era hablar también de la poética de la época a través de Ramón López Velarde. Y bueno, entramos ahora sí al primer núcleo, y yo empezaré diciendo 1914, porque así empezaba la exposición. Charles Chaplin debuta en el cine con la película Make a Living. Antonio Gaudí comienza la construcción de su obra cumbre en Barcelona, La Sagrada Familia. Inicia la Primera Guerra Mundial. Manuel M. Ponce musicaliza Las Mañanitas y La Cucaracha. El pintor David Alfaro Siqueiro se une al ejército constitucionalista de Venustiano Carranza. La División del Norte, dirigida por Francisco Villa y Felipe Ángeles, emprende varias batallas en el norte del país. Manuel Pastrana continúa pintando la Asunción en el altar mayor de la Catedral Basílica de Zacatecas, y ocurre la Batalla de Zacatecas. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que se hizo una línea del tiempo a través de pantallas que empezó de 1911 a 1917, que pusimos 1917 como final porque es cuando abre el museo, y con eso culminamos esa línea del tiempo, para explicar los hechos que sucedían no solo a nivel local, sino internacional, nacional y local. Y de hecho con el primero que iniciábamos era con el hundimiento del Titanic, que ocurrió justamente en 1911, y era hablar de cuestiones vinculadas con el arte, con la cultura, no nada más con cuestiones de guerra. Ni siquiera tocamos casi el tema de la guerra, salvo en el 14 con la Guerra Mundial. La siguiente, por favor. Y vemos aquí, perdón,
antes, pues fotografías que acompañaron a la línea del tiempo, porque la línea del tiempo era digital y la gente podía ir moviendo a su gusto. Ahorita van a ver un poco cómo era el montaje y acompañaba el texto fotografías de cada uno de los puntos que se trataban. La siguiente. En el primer núcleo se mostró el preámbulo de la situación que existía en nuestro país durante la Revolución Mexicana. Iniciamos a partir de 3 vertientes: la línea del tiempo, como les comenté, la fundación del partido antirreeleccionista, que eso era fundamental, porque la primera pregunta fue, bueno, ¿desde dónde empezamos? Y fue desde el movimiento antirreeleccionista, y la celebración de la independencia. Así también se montó un fotomural con una imagen muy diferente a la de Pancho Villa, como ustedes pueden ver aquí, llorando justamente en la muerte de Francisco I. Madero. Entonces fue poner también, hacer una selección muy cuidadosa de fotografías que generalmente no se ven sobre la Revolución Mexicana. Por ejemplo, esta que era un gran fotomural de piso a techo, digamos, de las mamparas, casi de 2.40, donde se mostraba pues esta imagen de Francisco Villa conmovido, de una manera muy diferente como lo habíamos visto. Y fotografías que hablaban también de escena trágica, y bueno, este episodio contrarrevolucionario que culminó con la muerte de Madero y que terminó con, que dio pauta a otra época de la Revolución Mexicana. La siguiente, por favor. También voy acompañando las fotografías ya con gente, porque primero son las fotos de la sala sola, pero también después hicieron una serie de actividades posteriores a la exposición, porque la exposición no termina cuando uno corta el listón, sino ahí es cuando realmente empieza, con distintas actividades que se tienen que ir generando. Y en el marco del Festival Barroco, Emanuel Márquez dio su visita teatralizada, caracterizado como Ramón López Velarde, y en su manera muy amena de ir charlando, pues le dio la visita sobre todo a los jóvenes, que eran cantidades y cantidades de chicos que venían a la sala. Y bueno, aquí estamos en el primer núcleo, que además uno entraba y lo primero que lo recibía era el fonógrafo, bueno, el gramófono, perdón. La siguiente, por favor. Ya en el núcleo 2, Al idear marcharemos, este núcleo sirvió para introducir al visitante al tan enredoso entretejido de divisiones que llegaron a Zacatecas, y digo enredoso hablando por mí, no por los demás, porque para mí fue muy difícil comprender de entrada todos estos distintos frentes que hubo, no era mi especialidad, así que tuve que ponerme a leer mucho del tema y poder entender de entrada yo cómo habían sido todas estas distintas divisiones para luego saber cómo decírselas al público. Los huertistas o federales, la División del Norte, la División del Centro, el Ejército Constitucionalista y zacatecanos que también participaron a partir de objetos personales de sus protagonistas. No mostrar armas ni nada de eso, sino representar estas divisiones a partir de objetos personales. Como ocurrió, por ejemplo, vemos en esta fotografía que se ve por ahí el busto de Pancho Villa, que él mandó a hacer 1 año o 2 años antes, me parece, de que muriera, y que está en el Museo Nacional de la Revolución. Su sombrero, que fue característico, el Sarakov, armas, que fue, por ejemplo, la carabina 30-30, que fue un arma fundamental para la Revolución, y también se acompañaban en distintos puntos, ya fuera en las mamparas o en las cédulas, de fragmentos de corridos. Y también vemos el uniforme de Venustiano Carranza, que gracias al Museo Casa Carranza, que nos lo prestó porque era una pieza muy importante para ellos, ya que fue un uniforme que portó Venustiano Carranza y que lo pudimos tener por primera vez aquí en el Museo de Guadalupe. La siguiente, por favor. Así que, como pueden ver, además, la exposición tuvo piezas realmente icónicas de museos muy importantes del país. Así también se reflexionó sobre la presencia de la música militar a través de himnos que incitaban a la población y a los mismos ejércitos a continuar al pie de lucha, y también las vías de comunicación como el ferrocarril y el correo y el telégrafo. En el núcleo 3, la siguiente, por favor. Este núcleo fue mi núcleo favorito, porque era el que ya hablaba sobre la parte de la vida cotidiana, y lo titulamos Partitura del íntimo decoro.
A pesar de que el aroma de la guerra se percibía en las calles de Zacatecas, los pobladores continuaron con sus rutinas. Se realizaban conciertos en el Teatro Calderón y en algunas plazas como la Alameda. Se proyectaban películas en el Salón Azul, había corridas de toros y los almacenes de ropa continuaban exhibiendo su ropa a la usanza europea. Como pueden ver, todo esto que digo, pues lo vemos ya reflejado en estas fotografías donde se pueden ver distintas imágenes con elementos de la vida cotidiana de aquella época. La siguiente. También se habló no nada más de la vida en las casas, se habló sobre las pulquerías y las cantinas, como las famosas 15 letras. Los títulos de los subtemas procuramos también que fueran poéticos y completamente alejados de la guerra, como por ejemplo Pulque Bendito, Dulce Tormento, Cine, Teatro y Toros, Noches de Tertulia o La Mujer Moderna, donde podemos ver, que ahorita lo vamos a ver en la siguiente imagen, a un retrato pintado por Manuel Pastrana de una mujer que está leyendo y que es una mujer que vivió pintada en aquella época, en la Revolución Mexicana. También pusimos otra parte que a la gente le gustó mucho, un subtema que se llamaba El Ángel de la Casa. ¿Y por qué el Ángel de la Casa? Porque era donde se comentaba cómo las mujeres tuvieron un papel activo durante la Revolución, ya que tuvieron que hacerse cargo muchas veces del trabajo del marido, o si llegaban a tener algún negocio, también tenían que hacerse cargo de sus hijos, tuvieron que aprender cuestiones de primeros auxilios, lo que ahora conocemos como primeros auxilios, y además recoger niños huérfanos que iban quedando pues por el campo y por las calles. Se presentó un decálogo que hizo mucha gracia, por eso El Ángel de la Casa, porque así se llamaba este decálogo, tomado de la revista moderna, de la Mujer Moderna, de 1910, y decía, entre otras cosas, nada más voy a decir algunos, no voy a decir todo el decálogo obviamente: ser la alegría del hogar, acostumbrarse a madrugar, ser humana y justa con la servidumbre, no pedir dinero a menudo al esposo, por nombrar solo algunos. Igual se sienten identificadas con algunos de ellos, seguramente en el siglo XXI. Y pusimos también algo que nos llamó mucho la atención, porque lo acompañó a este subtema la lavadora de Pancho Villa. Y es que cuando fui al Museo Nacional de la Revolución tenían esta cosa ahí como guardada, y les dije, ¿qué es eso? Me dijeron, es la lavadora de Pancho Villa. ¿Y cómo que la lavadora de Pancho Villa? Sí, es que estuvo en su hacienda en Durango, y pues ahí es donde lavaban la ropa y todo, que era la última tecnología de la época, pero realmente era una grosería para cualquier persona que quisiera lavar algo, y era más fácil lavar a mano. Pesadísima además, pero bueno, es la lavadora de Pancho Villa, acompañada de distintas prendas y de anuncios que justamente gracias a la investigación de hemeroteca se pudieron ampliar, de tiendas que estaban aquí en el centro de Zacatecas en aquel momento. La siguiente, por favor. Y bueno, del jolgorio, las rutinas diarias, el mercado y las tertulias, pues se colocó un túnel, como bien les dije al principio, entre el núcleo 3 y el 4, como un umbral que se llamó Antes de la Batalla. Este túnel, a partir de elementos multimedia, tuvo por objetivo que en minuto y medio, a través de un recuento de hechos escritos por Felipe Ángeles, que lo vemos acá también vestido de manera muy diferente a como siempre lo vemos, ataviado con sus trajes militares, y que fue un gran estratega, el principal estratega de la División del Norte. En este túnel el visitante pudo saber qué pasó una noche antes de la batalla, ya que gracias al diario que escribió Felipe Ángeles, fue diciendo hora por hora qué fue sucediendo antes, una noche anterior, y lo que sucedió fue que en la noche, cuando estaban los ejércitos federales dormidos, aprovechó para mover algunos de los cañones de tal forma que en la mañana pues los cañonazos aparecieron literalmente en cerros que no esperaban los federales, y esa fue una gran estrategia. Otra que dijo Felipe Ángeles es que el centro de Zacatecas no se tocara, que no se tocara ninguno de los edificios por la belleza que tenía el lugar. Así que, bueno, de ahí vemos también esta conciencia de Felipe Ángeles. Y esta foto que es horrorosa, que es la única que tenemos de este túnel, pues era oscuro. Pues iban viéndose como dibujados, como trazos, ilustraciones que iban ilustrando, valga la redundancia, lo que se iba escuchando,
que era como si Felipe Ángeles estuviera narrando. La siguiente, por favor. Ya en este núcleo 4 se realizó el montaje de una maqueta con una pantalla, que lo vemos por acá, en la que el visitante podía ver lo que acontecía hora por hora. Con un iPad iba poniendo la hora desde las 7 de la mañana hasta las 8 de la noche, y entonces veía lo que Felipe Ángeles escribió en su diario a la hora que se levantó, se bañó, se cambió, se desayunó y ya luego se preparó para poder ir a la batalla. Y se va narrando pues todo, cuáles fueron los cerros que se tomaron y demás. Fue un gran trabajo de investigación y de ilustración a partir de los elementos museográficos. Y la siguiente, y bueno, concluyó, perdón, este núcleo. Como ven, aquí es donde hubo más armas, que fueron armas que nos prestó la Secretaría, la Sedena, y también pusimos pues el atavío del revolucionario, cualquier revolucionario, que además eran fotografías de niños realmente, que era algo muy conmovedor porque son niños de 13, 14 años, ya vestidos y con su carabina 30-30, y concluimos este núcleo con la Convención de Aguascalientes, que pasa la batalla de Zacatecas. Huerta en el mes de julio deja el poder, y es en octubre que se hace esta convención donde todas las distintas vertientes políticas, ideológicas de la revolución se suman en Aguascalientes para poder nombrar a quien va a ser el presidente del país. La siguiente, por favor. Y bueno, este último núcleo fue el que provocó en el visitante el poder cerrar su visita con la esperanza de que el arte siempre inunda el espíritu humano, y hablo de este último núcleo que es así en la guerra como en la paz, el arte. La belleza salió inesperadamente al encuentro del visitante a través de la música, la pintura y la literatura. La siguiente, por favor. Bueno, no, la anterior, por favor, porque ya no les dije de las fotografías. Perdón, Juan Carlos. La década de 1910 no solo estuvo plagada de batallas y enfrentamientos. En estos años el nacimiento de una identidad nacional también se proyectó en las bellas artes, y vemos aquí cómo, que ya prácticamente justamente está donde estoy yo, este núcleo, se colocó un fonógrafo, una pintura icónica de los conos de Santa Mónica que están aquí muy cerca, de Francisco Goitia, que nos prestó Bellas Artes justamente. Y aquí justamente donde estoy yo colocada se hizo un kiosco donde la gente podía subir. La siguiente, por favor. La exposición cerró con este kiosco en alusión a las plazas, emblema de un espacio democrático en aquella época y en esta también, en donde todas las clases sociales y representantes de movimientos ideológicos se reunían para escuchar y en ocasiones también, ¿por qué no bailar? Batalla de Zacatecas, y vemos aquí de las mismas visitas de Manuel Márquez, que bueno, como pueden ver, pues se divertían bastante los visitantes con él, y él también se divertía con ellos. La siguiente, por favor. Batalla de Zacatecas estuvo integrada por 144 objetos expuestos y 14 museos y coleccionistas particulares prestatarios, entre los que destacan, porque no voy a nombrar todos, al Museo Franz Mayer, el Museo Nacional de la Revolución, la Secretaría de la Defensa Nacional, el Museo Casa de la Bola, que María Inés nos hospedó ahí en el museo para poder mostrarnos toda la colección que había, que muy rica, y además vistió mucho, sobre todo el núcleo 3, Museo Nacional del Arte, Museo Casa Carranza, entre otros. Y bueno, aquí vemos la parte antes de la exposición, justamente la visita a la Secretaría Nacional de la Defensa, que nos dieron una visita a sus museos, nos abrieron las puertas, fueron muy, muy amables con nosotros. El traje de Venustiano Carranza, que estaban en ese momento revisando la restauradora Dora Méndez, los fonógrafos como este de doble, se me fue el nombre, bueno, que es doble, que es muy especial y muy atípico del ingeniero Vélez, que es un coleccionista particular que tiene más de 200 fonógrafos en su haber, y objetos que fuimos viendo tanto en el Museo Franz Mayer, en el Museo Nacional de la Revolución, etcétera. Y bueno, ya para finalizar, la siguiente,
Cuando el recuerdo o conocimiento doloroso es tan atroz, resulta insoportable y el individuo sucumbe. Para sobrevivir se aferra a algo, rompe el hilo de su memoria, y rellena las lagunas de ficciones. El arte fue una ficción que se aferró a muchos hombres y mujeres, principalmente a través de la música, que de manera consciente o inconsciente sabiendo que estaban disfrutando de este arte, fue su alivio, fue su consuelo y su aliento. Muchas gracias. Pues mil gracias también a ti, Violeta. Ha sido estupendo este panorama que nos diste de una exposición tan elocuente, tan llena de historia y con tanta dedicación y una curaduría fantástica. De veras, gracias, pero yo quisiera que nos dijeran si tienen alguna pregunta, abrir el diálogo. Creo que, bueno, pues con toda esta exposición te queremos preguntar tanto a Violeta como también a ti, Rosita, muchas cosas que, bueno, pues que seguramente no las van a poder contestar aquí a todos los que hemos visto estas pláticas tan bien documentadas. No sé si alguien tiene algún comentario, algo que nos quieran decir. Nos encantaría abrir un diálogo, porque esta es la idea principal de este simposio, poder escucharlos a ustedes también y tener una gran mesa redonda con sus preguntas. No sé si por allá, a ver, Sol Rubín de la Borbolla. Primero, felicidades. No tuve el privilegio de ver esta exposición, pero verdaderamente qué interesante esta otra perspectiva que nos muestra cómo podemos releer la historia, los hechos históricos de nuestro país, ¿no? Cómo estos contextos, y a propósito del tema que estamos tratando aquí en este simposio, cómo se dan otras lecturas del contexto que no están en los discursos museográficos, pero tampoco están en los discursos de la historia oficial de nuestro país, y qué necesario es que los encontremos, porque la historia, porque en este caso la revolución, ya vimos, no fue hecha nada más por los generales, el ejército, el tren, ¿no? La carabina 30-30, sino también por la gente y su vida cotidiana, la cultura, ¿no? Los espacios. No, verdaderamente felicidades, esa visión que ustedes dieron a la exposición. Muchas gracias. Sí, fue algo que costó trabajo, pero era justamente, como bien dice usted, darle otra lectura a un tema que ya ha sido por demás hablado y que particularmente en el 2014 fue completamente tratado. Además, a partir de muchas exposiciones que se hicieron en Zacatecas, principalmente de fotografía, pero justamente lo que quisimos es que de entrada fuera algo tridimensional y que narrara otras historias además de la guerra. Y el que hayan participado esa cantidad de museos, que les hayan prestado un reto. Esa cantidad de piezas, que no solamente se pusieran armas, esta visión que le pudiste dar, a mí me pareció fantástico. Y no sé si alguien también quiere hacer algún comentario sobre la plática que nos dio Rosita sobre el edificio, sobre cómo se adecuaron estos espacios que
que tenían, que ni siquiera se podían leer, que tenían, bueno, otra luz, otra dimensión, porque unos estaban como tapiados, ese claustro con unas ventanas inventadas. Creo que el haberse rescatado de esta forma y con esas fotografías también, bueno, pues fue maravilloso que nos las pudieran enseñar. Y por allí, gracias, ¿sí? ¿Nos puedes decir, como están grabando, nos gustaría que nos dijeran sus nombres? Gracias. Soy educador de la Secretaría de Educación del Estado de Zacatecas y maestro de la Universidad Autónoma del mismo estado. Antes que nada, un reconocimiento a la directora Rosita, porque de los 30 años que tengo viniendo a este museo, se nota el cambio de los 20 años para acá. Y una situación que me gustaría que comentara es cómo resolvieron en esta adecuación del espacio museográfico el conflicto entre lo que fue la preservación, la restauración y la conservación de los espacios como tales. Digo porque, bueno, dada mi condición cronológica, yo he podido ver cómo se ha ido cambiando y es muy interesante ver cómo, a pesar de las manifestaciones, de las modificaciones que ha habido en los espacios, se reconoce el convento como tal, se reconoce el hospicio como tal, se reconoce todavía el archivo como fue, cuando yo lo conocí como archivo también todavía. Y otra cuestión que me gustaría que comentara Rosita, bueno, sobre todo porque es con dedicatoria, es ¿qué futuro tiene este museo? En este concierto de museos multimedia, de museos donde la gente toca y hace muchas cosas, ¿a dónde vamos a llevar este museo? Ustedes que lo dirigen y nosotros los usuarios. Gracias. Wow. Bueno, primero que nada, yo creo que aquí la columna vertebral, por eso les compartía yo cuando se creó el plan maestro, tuvimos también una asesora que ha sido una constante y que lo sigue siendo, que es la doctora Consuelo Maquíbar, que también muchos de ustedes la conocen, porque bueno, es toda una autoridad digamos en lo que es el tema nuevo hispano, pero aquí, bueno, son muchas preguntas y espero poder redondear un poco y darle una respuesta. Por un lado, se funda como antiguo colegio de propaganda FIDE en 1707, digamos hace 317 años, con un objetivo, esto era por cédula real y había una intención, era un colegio donde vendían a aprender y de aquí salir con su conocimiento a llegar a lo que es el norte de México, el actual sur de Estados Unidos, todas estas misiones. Hoy en día estamos como un museo, un espacio abierto al público, ante un artículo 3º que la educación tiene que ser laica y que tenemos un acervo que en su totalidad prácticamente es religioso y no podemos hablar de catecismo, ¿no? Entonces, ¿cuáles o cómo nos vamos viendo en este futuro? Por un lado, los criterios de intervención, que por eso era lo indecible, fue cómo poco a poco ir generando, dando información y socializándola, porque pues muchos de los que están aquí les tocó ver de no a la destrucción del patrimonio, cada lámina que vemos se ve pues un gran cambio, pero en muchas hubo lágrimas, ¿no? Muy, muy fuerte, ¿no? Pero la convicción es una, y que es que lo de Palacio va despacio, y que no son criterios personales, no es nuestra casa habitación en la cual yo decido si quiero madera, alfombra o cantera, es casa de todos, es patrimonio nacional. Y hay voces, hay arquitectos, restauradores, especialistas, que basados en cartas y documentos internacionales, como la misma Carta de Venecia lo dice, no cómo entrar o cómo no entrar a un edificio, siempre y cuando no se pierda su función. Ahora, ¿cuál es el futuro? Que bueno, pues ya nos estamos adelantando lo que les vamos a compartir la siguiente semana con el coloquio. De hecho, Eric Schimp, que es el que abre el coloquio internacional, precisamente su tema es el Museo del Futuro. ¿Cómo nos vemos?
Yo creo que hablar de museos es, como lo decía Violeta, con toda la razón, es hablar en equipo, porque son muchas miradas y muchas visiones. Independientemente de los años, del esfuerzo, del cariño y de la restauración que se ha invertido en este edificio, que es bastante, creo que si no es un espacio vivo, que rompe con el paradigma del museo templo, del museo decimonónico, que debe de estar al servicio de la sociedad y de su desarrollo, no vale la pena todo lo que estamos haciendo. Y creo que un detonador muy fuerte han sido los festivales barrocos, precisamente, donde vemos que la gastronomía, que está también presente en nuestras obras, la música, sigue siendo parte de nuestro pasado, pero también de nuestro presente. Digo, yo no sé a quién de aquí no le guste un chile en nogada, seguimos siendo muy barrocos, por ejemplo, y estamos en un espacio que era el reflectorio, donde se comía en comunidad, y aquí en comunidad estamos trabajando precisamente sobre estas preguntas. ¿A dónde vamos? Pues yo creo que a seguir trabajando juntos, a ser críticos y autocríticos. Se ha hecho bastante, pero todavía falta mucho. Es cambiar, yo creo, la óptica. Yo creo que ese es el gran valor de este tipo de momentos y de reflexiones, tratar de mejorar, ¿no?, lo que hacemos y cómo lo hacemos a partir, ¿no?, de tener, ¿qué está pasando, por ejemplo, en Holanda? Que espacios como estos o algunos de culto que ya no son de culto se están convirtiendo en antros, por ejemplo, ¿no? Pero ese es otro tema que se tocará después. Aquí yo creo que la intención de lo decible o lo indecible es trabajar, ¿no?, con una visión de corto, de mediano y largo plazo, pero una visión que se va retroalimentando con base, por ejemplo, a los propios planes de desarrollo urbano que van teniendo las ciudades como esta, como Guadalupe, que también el paisaje y la plaza han cambiado en los últimos años. Gracias. Sí, muchas gracias. Creo que este punto de vista, Rosita, nos hace reflexionar, y precisamente este simposio es para eso, para reflexionar, para saber cuál es el presente, porque a mí también me gusta hablar del presente. Siempre estamos pensando en qué va a pasar y casi lo tendríamos que decir en gerundio, ¿qué está pasando, no? ¿Qué está pasando con los museos? Los museos que nos toca a nosotros, que de alguna manera somos responsables y que sabemos que los estamos viviendo y que no solamente como profesionales de museos, sino también como padres de familia, como maestros de jóvenes, de estudiantes que van a los museos, y que los museos en muchas ocasiones tenemos que buscar cómo transmitir, cómo atraer a los jóvenes que entran con sus dispositivos, que quieren retratar solamente la cédula, que quieren sacarse una selfie y tener la pieza más importante del museo a sus espaldas y se van. Precisamente hace unos días, en una plática, escuchaba yo el hijo de Ricardo Legorreta en Bellas Artes, que nos decía que para hacer arquitectura de museos y para atraer también a los posibles espectadores, a los públicos, sobre todo de jóvenes, ¿qué se puede hacer ahora con los museos? ¿Por qué ahora parece ser que se va a regresar a despertar más la creatividad en los jóvenes y no tanto estarlos haciendo como esta tendencia de finales del siglo XX y de principios de querer meter a toda costa iPads y no sé, una serie de monitores para que los niños lleguen y les llame más la atención este tipo de dispositivos y no las piezas en sí. Hay muchas teorías.
el nuevo Museo del Niño, por ejemplo. En la sala que más éxito tienen ahora no es la que tienen esa serie de monitores, sino en la que los ponen a los niños a ser creativos, en donde vean las cosas desde el punto de vista sencillo, o sea, qué se puede hacer con un juguete de madera. Van a regresar probablemente a todo eso, porque si no, queremos hacer de los museos una serie de salones con aparatos y con monitores y con películas que se pasen a todo momento, y dónde queda realmente la parte de patrimonio y de arte, que es a lo que van a ver, ¿no? Bueno, ese es un punto de vista. Pero a lo que iba es precisamente esto de que a lo que usted se refería, que qué va a pasar con los museos qué va a pasar en un futuro, ¿no? Con los museos, un poco esa era su pregunta. Y pues yo creo que es hacer que el público aprenda, admire, muchas veces el propio recinto, en este caso, bueno, pues más que una maravilla como pero también se vale, ¿no?, los museos del siglo XXI y admirar su colección. Yo creo que todo está en un equilibrio, ¿no? Sí, dime. Sí, cómo no. Pues muchas gracias, Rosy, por tu conferencia, y Violeta, sin duda fue muy placentero escucharla, y más cuando tuvimos la oportunidad también de disfrutar la visita con Violeta, cuando nos mostró todo su montaje y todo ahí. Fue realmente una maravilla. Muchas gracias por esto. Yo quisiera comentar también, como parte de la visión de la sociedad civil, yo desde niño disfruto este museo también, afortunadamente. Hace pues ya más de 25 años participamos en la conformación de esta sociedad de amigos junto con el licenciado Díaz Casas. Estábamos muy jóvenes entonces, pero realmente fue una cosa muy gratificante. Pero yo también creo que estos museos hablan mucho, y este en especial tiene mucho que hablar todavía, tiene mucho que decirle al mundo, a la sociedad. Sin duda, la génesis fundacional de este convento de propagación de la fe fue la civilización de todo el norte de México y el sur de los Estados Unidos, como bien lo comentaba Rosy. Pero sin embargo, aquí todavía faltan muchas cosas de que hablar. Por ejemplo, de personajes como Margil de Jesús, que sin duda es uno de los, es el Asís de América, por ejemplo, ¿no? El portento de la imagen que él representa en la civilización y del habla hispana, por ejemplo, que tiene mucho que ver incluso con la lengua que se domina en América. Por ejemplo, aquí yo creo que es una parte fundamental del lenguaje hispanoamericano, por ejemplo, como tal, ¿no? La génesis, por ejemplo, de esa lengua en la que compartimos nuestra ciencia y nuestra conciencia y nuestra cotidianidad. Entonces yo quisiera preguntarle a Rosy qué le habla a este museo, qué espera de todo ese impacto que tuvo desde ese trayecto para lo que fue fundado, que sin duda fue una parte fundamental para la cuestión evangelizadora, civilizadora, que daba posteriormente con la secularización, es decir, ya la puesta de la bandera civilizatoria del occidente novohispano, y bueno, lo que representa sin duda es una cosa importante que habrá que dar a conocer al mundo y rescatar de este museo que habla y vive todavía. Muchas gracias, Rosy. Yo, como lo comentábamos, este es un espacio donde todavía hay historias parcialmente reveladas. Nace como un colegio, también fue hospicio, fue una escuela de artes y oficios de este mismo lugar. Y bueno, yo creo que al ser un museo y ser una institución de carácter público, pues tiene otra mística la que tuvo en su momento Fray Antonio Margil de Jesús, desde el punto de vista de evangelización. Este es un espacio abierto al público, donde se han hecho de manera ininterrumpida más de 20 años de investigación científica, toda, digamos, llevada de la mano por la propia Coordinación Nacional de Museos y Exposiciones de nuestro instituto, con un equipo curatorial serio, en el cual
se respeta lo más posible el espíritu conventual de este edificio, como lo vemos en las fotos. Nunca hemos tenido la pretensión de abusar con todos estos medios cibernéticos, si es que esa palabra se permite, porque nos damos cuenta que se envejecen muy rápido. Cuando pones punta de lanza en tecnología, volteas y ya está pasando. Lo que no pasa es un espacio como este, que para dónde va. Por un lado, sin irnos muy lejos, hace pocos años quedó inscrito ante UNESCO como parte de la ruta histórica del Camino Real de Tierra Adentro, y eso apenas fue en 2010. No tiene ni una década que quedamos dentro de este itinerario cultural. Falta mucho por hacer. Lo difícil, como en todo, es empezar. Ya empezamos, y la ventaja es que no empezamos solos. Empezamos unidos los 3 órdenes de gobierno, Fomento Cultural, Banamex, y ustedes, que son la voz de una sociedad que cree y quiere lo que tiene y lo conoce y lo reconoce, y por eso están aquí. Y el futuro yo creo que se está construyendo juntos. Por eso el que nos planteemos en estas mesas retos y perspectivas es porque hay un objetivo en común, ¿no? Así es, sí. Bueno, pues no sé si alguien quiere hacer otro comentario, pero creo que nos ha quedado también una tarea de reflexión, y bueno, pues ya lo estaremos llevando a cabo todo el simposio el día de mañana. Ahora la directora nos invita a un brindis. Yo, antes de irnos a brindar, quiero entregar estos reconocimientos, esta constancia a Rosa María Franco Velasco por su participación como ponente en el Simposio del Día Internacional de los Museos, con la ponencia magistral El Museo de Guadalupe, Historias no contadas. Muchas gracias, Rosa. Y también entrego la constancia a Violeta Tabizón por su participación como ponente en el Simposio del Día Internacional de los Museos, con la ponencia magistral La Batalla de Zacatecas, una experiencia museológica sobre la guerra. Muchas gracias, Violeta. Bueno, pues muchas gracias a todos por su presencia. Y gracias a todos, y el brindis será en el claustro de San Francisco. Aquí atrás les indicaremos cómo llegar a quienes no lo conozcan. Pero junto aquí